Vamos a orar. Dios Todopoderoso, Creador de todo cuanto existe, lo visible y lo invisible. Hoy reconocemos tu grandeza y también la necesidad tan grande que tenemos de conocerte a ti. No queremos nada más conocer de ti, sino conocerte a ti. Y tú has prometido que esto es posible a través de Cristo Jesús, tu Hijo. Envía entonces, te suplicamos, envía al Espíritu Santo, que hoy nos traiga luz, entendimiento, que tu Santo Espíritu use esta tu palabra que es como una espada y la haga llegar hasta nuestro corazón. Sensibilízanos, Señor, a la gran necesidad que tenemos de conocerte más, de conocerte mejor. Bendícenos, en el nombre de Jesús pedimos que nos bendigas. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Vamos a abrir la Sagrada Escritura en el Evangelio de Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13. Voy a leer de los versículos 1 hasta el 6. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. La última exposición que habíamos visto, revisamos los versículos 1 y 2 de este capítulo. Y ahora quisiera que veamos en los siguientes versículos y lo que aquí está sucediendo. Quisiera poner una ilustración, a ver si entendemos la situación. Y si alguna vez les sucedió a ustedes o a alguien cercano a ustedes esto. Ustedes estaban en el colegio o en la escuela y el profesor dijo algo que usted no entendió. Y usted no entendía, pero en lugar de preguntar, dijo: eso seguro no entra en el examen, y eso entró y usted se quedó sin entender. Lo que nosotros vemos aquí es que en esta ocasión los discípulos, que muchas veces no entendían lo que Jesús les decía, pero habíamos visto, recuerdan aquellas, tenían miedo de preguntarle. Tenían miedo de no estar entendiendo y se quedaban callados y no decían. En esta ocasión no sucede así. En esta ocasión los discípulos se atreven y dicen, y ustedes saben que había entre los 12 discípulos 3 más cercanos a Jesús: Pedro, Jacobo y Juan. Jacobo y Juan, hermanos entre sí. Pero ahora viene el hermano de Pedro, de Simón, y él dice: yo también, no nos podemos quedar con estas dudas. Y vienen los 4, y este es un bonito, muy interesante. Solo el evangelista Marcos es el que nos dice quiénes fueron: Pedro y Jacobo y Juan y Andrés. Y dice: no nos vamos a quedar con la duda, vamos a preguntar. Y quisiera que entonces empecemos por aquí. Necesitamos ser humildes para poder aprender y aprender bien. Necesitamos la humildad de hacer preguntas. Necesitamos la humildad de reconocer que no siempre estamos entendiendo.
y que es válido hacer preguntas. Pregunten. Voy a empezar por aquí. Esa es la aplicación, mis estimados. Pregunten. Los ancianos aquí estamos para ayudarles según lo que entendemos de las Sagradas Escrituras. No se quede con dudas. Si verdaderamente hay un deseo de conocer el camino de Dios, pregunte lo que no está entendiendo. Ahora, tenemos que saber que no podemos entenderlo todo a la vez. Es un camino. Y poco a poco vamos a ir entendiendo más y más. Pero lo que quiero es quitar del corazón esa actitud del que no está entendiendo y así se queda sin entender. ¿Hay interés en usted de entender el camino de Dios? Porque realmente esa es la realidad de muchos. Simplemente no preguntan porque no les interesa. No hay interés. Bueno, no le entendí, quién sabe qué fue lo que dijo y ya, no se quede así. ¿Qué fue lo que quiso decir el Señor? Necesitamos entonces pedir al Señor humildad, porque la humildad nos hace a veces también reconocer que estábamos equivocados y que posiblemente lo que nos habían enseñado no estaba correcto. Y eso no se siente bien. Entonces la gente prefiere quedarse pensando, yo así fui enseñado, esto así lo aprendí, que decir, probablemente tengo que desechar algunas de las cosas, o muchas de ellas, de cómo fui enseñado y aprenderlas ahora bien. O como decía un profesor que tuve, desaprender para aprender ahora bien. Desaprender. Tengamos esa actitud todos, cuando nos acercamos a la Biblia. Cuando usted lee la Biblia y se acerca a ella, acérquese con esa actitud. Puede ser que lo que yo he creído y entendido no es así, pero tengo la disposición, Dios mío, enséñame. Léanse el Salmo 119 y vean cuántas veces, enséñame tu camino, Jehová, enséñame tus mandamientos, enséñame. ¿Y por qué decimos enséñame? Porque no conocemos, necesitamos ser enseñados. Entonces, los discípulos en esta ocasión, ellos no se quedan con la duda y dice, vienen esos 4 y le preguntan aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Lo que les decía es que también tenemos que tener la sabiduría de reconocer que no podemos investigarlo todo ni entenderlo todo. Habrá momentos en los cuales Dios nos dirá, más de allá no podemos saberlo. Nuestra capacidad no nos lo permitirá. Por eso tenemos claramente en la Escritura, Deuteronomio 29, las cosas secretas son de Jehová. Hay cosas que Dios se las reserva y no tiene ni por qué decirnos, y de por sí, aunque nos las dijeran, no las entenderíamos probablemente, como nos suele suceder con nuestros niñitos cuando preguntan cosas que no me las va a entender. Hágame caso nada más. Eso es lo que Dios quisiera decirnos. Pero hay unas reveladas. Deuteronomio 29, así lo dice. Mas las reveladas, aquí están, son, ¿para qué? Para que entendemos lo que sí debemos entender y creer y practicar. Entonces, con esa sabiduría que le vamos a pedir a Dios, vamos a leer así la Biblia. Sí deseando investigar, pero llegando a momentos en los cuales decimos, esto no lo entiendo. Probablemente después lo pueda entender o habrá algunas cosas que van más allá de nuestra comprensión en el porqué de algo. En otra ocasión, y esto se lo digo porque luego Cristo, cuando Él ya muere, resucita y antes de ascender al cielo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, ellos vuelven y le hacen unas preguntas también. Y la respuesta del Señor en esta ocasión no fue muy descriptiva. Más bien, cuando ellos le dicen en Hechos 1:6, dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, hay cosas en las cuales claramente Dios nos dice, no nos va a decir. Y por eso es tan erróneo todos estos
no pocos, varios predicadores de diferentes iglesias se ponen a aventurarse y a decir cuándo es el fin del mundo y cuándo va a venir Cristo. Claramente Él nos dice, no les toca a ustedes saberlo. Dice, ni el día ni la hora nadie sabe. Entonces, seamos sensatos y no nos pongamos a tratar de investigar algo que no podremos entender, ni Dios lo dejó para que lo entendiéramos así. Entonces veamos ahora la respuesta de Cristo a esa pregunta. Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Nosotros primero lo que tenemos que entender es quién es el Cristo y qué es lo que significa esta palabra. Porque según dice aquí, estamos propensos a ser engañados. Entonces quisiera leer para ustedes 2 Corintios 11:3, cuando el apóstol Pablo hace referencia al primer engaño. Dice así la palabra de Dios. En 2 Corintios 11:3. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Necesitamos entender qué pasó al inicio para entender la necesidad que tenemos nosotros de Cristo. Vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. ¿Sabe usted qué significa la palabra Cristo? La palabra Cristo viene de la palabra hebrea Mesías. Pero si yo lo dejo hasta ahí, quedamos igual de ignorantes, porque ¿qué es un Mesías? ¿Qué significa? Mesías significa el ungido. Un tercer significado. Entonces, Cristo es Mesías y Mesías es ungido. Y hasta ahí, si usted no entiende por qué está ungido, igual queda en ignorancia. Se aprende las palabras, pero no sabe de qué estamos hablando. Necesitamos ir más atrás para saber qué es eso de ungido y por qué tenía que ser ungido. El ungido era la persona que con ese acto de derramarle el profeta aceite sobre su cabeza, lo consagraba para una tarea especial. Se ungía a los sacerdotes para su labor. Había un aceite especial que tenía que usarse. En todo el pacto antiguo todo era muy simbólico. Y entonces con un aceite que se llamaba el aceite santo, ungían a ese sacerdote para la labor que le tocaba realizar en el templo, los sacrificios y todo. Sin eso, él no estaba consagrado y no podía oficiar. Pero sobre todo existía la unción del rey. Con ese acto de derramar aceite sobre la cabeza del que era ungido rey, se estaba representando que él estaba comisionado por Dios para una tarea y capacitado para realizarla. Entonces, cuando se habla de el Cristo o el ungido, se habla de que alguien estaba capacitado para una tarea muy especial. Ser el Rey Salvador. El Rey Salvador. Entonces, vamos un poquito más hacia atrás, o bastante más hacia atrás, para saber por qué era necesario ese Cristo, ese Rey libertador. Dios creó el mundo y todo lo hizo bueno. Y después creó la raza humana y dijo que todo era bueno en gran manera. Y el ser humano, allá Adán con su mujer Eva, podía disfrutar de todas las maravillas que Dios había creado, a un nivel que usted y yo todavía no podremos comprender, porque ese mundo ya no está como estaba. Pasó algo que lo estropeó casi por completo. Ellos tenían un claro mandamiento de parte de Dios.
pueden comer de todo lo que quieran, pero hay un árbol del cual no deben comer, no pueden. Y aparece el maligno en la figura de una serpiente y les hace creer que Dios miente y que ellos sí pueden y que es bueno para ellos hacerlo. ¿Y qué pasó? Le creyeron al maligno y trajeron sobre sí mismos la maldición y sobre toda su descendencia. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque necesitamos entender que desde ese momento se hizo la promesa de un Mesías, de un Salvador que vendría. En Génesis 3:15, Dios promete que vendría alguien al cual se le llama ahí la simiente de la mujer, que aplastaría la cabeza de la serpiente. Desde ahí la humanidad fue sumida en maldición. Necesitamos entenderlo así, aunque sí todavía mucho se preserva de la belleza que Dios creó, ya este mundo está bajo una maldición. Pero eventualmente Dios trata con un hombre y le habla de un pacto, de un pacto que Él hace con los suyos. Entonces, como hoy veíamos en el canto, es de parte de Dios, es de Él la iniciativa. Buscóme y compróme. Eso significa, Él fue el que me buscó a mí, Él fue el que lo hizo. Usted no busca a Dios, yo no busco a Dios, nadie busca a Dios. En realidad la Biblia dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Esa es la realidad de la raza humana. Pero la promesa es que Dios iba a enviar a alguien que nos iba a liberar de esta maldición que se llama el pecado. El pecado que nos separa de Dios. Y cuando usted se lee ese relato de Génesis, debe imaginarse lo que ahí sucedió, porque dice la Biblia que habían querubines, o sea, aquellos seres celestiales con alas, impidiendo que Adán y Eva regresaran donde una vez estuvieron, en la íntima comunión con Dios. Ya no podían, y no solo ya no podían, ya no querían. Recuerden que ellos se habían escondido de Dios. Y Dios puso una espada ardiendo. ¿Cómo se imaginan que era eso? Algo majestuoso ahí que era, si se atreve a pasar por aquí, va a quedar hecho carbones, porque eso era fuego de Dios que no permite que se acerquen más a Él. Pero Dios hace la promesa. Y Dios comienza a tratar con la raza humana a través de estos pactos. Y en particular le promete a un hombre llamado Abraham que él, dice Dios, voy a bendecir a todo el mundo por medio de la simiente suya, de su descendencia. Y el apóstol Pablo nos enseña que lo que esa promesa significaba es que el Salvador vendría de un hijo de Abraham. Un bisnieto de Abraham llamado Judá fue el elegido por Dios para decirle, de su simiente, de entre sus hijos, Dios va a levantar un rey libertador en Israel. Eso es lo que significa Cristo, eso es lo que significa Mesías. Y entonces la gente lo esperaba. Y un día vino un rey que era, según dice la Biblia, conforme al corazón de Dios. Se llamó el rey David. Y el rey David, la gente puso sus esperanzas en este rey, porque sí era magnífico en muchos aspectos. Ustedes recordarán que lo primero que hizo él fue vencer un gigante, siendo él un joven muchacho. Esta es la esperanza, este es el que nos va a libertar. Este es el Mesías, en un sentido. ¿Será este? ¿Será este el rey salvador? Pero no, era nada más un símbolo del verdadero rey salvador, porque ese David, con todo su corazón que amaba a Dios y todo, él mismo era un pecador. Y ustedes podrán leer las historias tristes de cuáles terribles pecados cometió David. Y luego David tiene un hijo, Salomón. ¿Será este el Mesías? ¿Será este? Porque dice la Biblia que hubo paz en el reino para Israel. Entonces los israelitas podrían pensar, ¿seguro este es? ¿Debe ser este? Porque hay paz en Israel, ya no hay guerra, el reino es próspero, había riqueza que dicen, léanlo ahí,
cómo fue el reino de Salomón, que venían de todas partes a conocer qué es lo que cuentan de esa maravillosa corte que tiene Salomón y sus riquezas y etcétera. ¿Será este? ¿Y saben qué? No era. Tenía pecado y tuvo un espantoso periodo de apostasía. Y así viene más bien en decadencia el reino de Israel, y ellos llegan al punto en que Dios los castiga y ellos son llevados de su propio país, cautivos en Babilonia. Por 70 años aquella tierra quedó con unos pocos, la tierra de Israel. Y luego ellos vuelven en la misericordia de Dios, vuelven a su país. Y se levantan una serie de, ¿qué les puedo decir?, de locos, los profetas. No les hacían caso. Ellos les hablaban de la promesa y que tenían que esperar al rey Mesías que vendría. Pero la gente hacía oídos sordos. Ustedes habrán leído Jeremías 16, 6, 16 y 17. Cómo él le decía, oíd el sonido. Y la gente, no queremos oír. Estamos cansados de estos profetas y de estas promesas, y no sucede. Luego viene un gran silencio. Después de Malaquías, hay 400 años en los que no sabemos que se levante profeta que hable las palabras de Dios, que queden escritas. Entonces, un Mesías es ese rey salvador que viene a libertar a un pueblo que está cautivo, a un pueblo que está bajo una maldición, y él viene a libertarlos. Pero los judíos del tiempo de Cristo entendían esa liberación de una manera diferente, porque ellos estaban otra vez, no como un país libre y soberano, sino bajo la opresión del imperio romano. Y la imagen que ellos tenían de su Mesías es alguien que venga y sea nuestro líder, pelee contra los romanos, podamos vencer, Israel sea el centro de la tierra como estaba prometido en los profetas. Y viene, y Dios hace un milagro, el más grande que se registra del nacimiento de su Hijo eterno a través de una Virgen María. Pero este, que era el Hijo de Dios y que venía con la misión de ser el Mesías y el Rey Libertador, no cumple las expectativas que ellos esperaban. Lo mismo ocurre y seguirá ocurriendo. Por eso Jesús dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Esta necesidad de un Cristo está en todas las culturas, en todas las religiones. Bueno, en particular, el judaísmo sigue esperando al Mesías, porque no vieron en Jesús lo que ellos querían como Mesías. Los musulmanes esperan un Mesías también, que según ellos vendrá cuando venga también Cristo y aplastará al engañador, según ellos. Y nosotros, ¿qué entendemos nosotros del Mesías? ¿Y a qué vino ese Mesías? Porque esto es lo que sucede, lo mismo que pasó con los judíos que creyeron en muchos que venían a libertarlos y a sacarlos de su situación problemática, política y económica, es lo mismo que hoy pasa. La gente sigue pensando que va a venir el presidente que sí va a hacerlo bien. Y ponen su esperanza en los hombres. Entonces esos son falsos cristos políticos. Y realmente todo líder político suele presentarse a sí mismo como un Cristo. No es que diga yo soy el Cristo, pero viene como si yo vengo con las soluciones. Vengo a darles, ¿qué es lo que prometen? Prosperidad económica, paz, libertad, etcétera, etcétera. ¿Cómo han sido engañados los pueblos una y otra vez? Por falsos cristos políticos. Pero Cristo se refiere aquí a otros religiosos también. Como les digo, entonces los judíos no venga a este. Imagínense, nacido en cuna la más humilde, en un pesebre,
hijo criado como hijo de un carpintero, y él mismo siendo carpintero, una labor tan manual, de baja clase. No cumplía las expectativas. Y por eso no recibieron al Cristo, y mucho menos cuando fue enviado a la cruz. Si hay una cosa que si usted algún día habla con un judío, una de las cosas que ellos jamás pueden aceptar es que el Hijo de Dios pudiera ser crucificado. Eso no lo pueden procesar. ¿Pero por qué? Porque ignoran las Escrituras. Así estaba profetizado. Isaías les había hablado, vendrá uno, pero él va a sufrir. Y ellos no podían entender esto. Y hoy en día siguen la gente sin entender por qué tuvo que sufrir. La razón es la maldición del pecado. Él tenía que pagar el precio del pecado. Yo quisiera que leamos con atención ese versículo porque es muy preocupante el versículo 6 que dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. La palabra muchos aparece 2 veces ahí. Él no dice vendrán unos cuantos engañadores, dice vendrán muchos. Y él no dice que algunos tropezarán en el engaño, dice muchos. ¿No le preocupa a usted eso? ¿Por qué debe preocuparle? Porque usted pudiera estar entre esos muchos engañados y haber creído en un falso Cristo, no en el Cristo de Dios que se revela aquí en la santa palabra de Dios. Y usted puede hasta haber creído que usted era cristiano y haber ido a la iglesia y no haber conocido al Cristo de Dios, al Mesías verdadero. Vean que aquí lo dice, engañarán a muchos. Abrazar un falso Cristo es algo fatal. Pero la realidad que nosotros vivimos está ya descrita en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 13. Segunda a Timoteo 3:13, leo para ustedes. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Analicemos esa frase, que Cristo está diciendo que no son pocos, son muchos. Dice, ahora, cuando dice de mal en peor, a una mente natural solo se le piensa, le va a ir muy mal, va a perder el trabajo, va a tener problemas económicos. Eso no es de lo que está hablando aquí. De mal en peor es que su condición espiritual se agrava más y más. Que usted va a estar no más cerca de Dios, sino cada vez más lejos de Dios. Lo triste es que muchos de estos engañadores, ellos mismos están engañados. Sabemos que hay estafadores, sabemos que hay hombres que son obreros fraudulentos, es decir, que los que han hecho de la religión un negocio, muchos de ellos son incrédulos y se están aprovechando de las personas. Esa es una realidad terrible. Pero muchos de ellos mismos se creen las mentiras que predican, porque han acomodado el evangelio de Cristo a su conveniencia y han creído en un falso Cristo. Esto es de temer. Seguirán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Bueno, ¿por qué pasa eso? Porque Cristo así lo dijo. Vendrán muchos y engañarán a muchos. Pero hay una palabra de esperanza. El Señor Jesucristo es nuestra esperanza. Y el apóstol Pablo dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él no será avergonzado. Si usted está engañado creyendo en un Cristo que no es el verdadero Cristo, que no es el Hijo eterno de Dios que vino a este mundo y que sufrió y murió y resucitó y que hoy está a la diestra del Padre, si no ha creído verdaderamente en Él, se llevará una decepción al final. Eso es lo que llamamos ser avergonzado.
Usted pudo ir tan seguro y estar engañado. Mateo capítulo 7 lo describe así. Muchos, otra vez la palabra, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Qué está queriendo decir ahí el Señor Jesucristo en Mateo 7? Que habrá quienes incluso predicaron desde un púlpito con una Biblia abierta y ellos mismos no conocían al Cristo del cual predicaban. Y decirles esto, mis estimados, tiene que a mí mismo darme temor de esa horrenda posibilidad. Es posible, sí, que usted hable de un Cristo y que diga mucho Jesús y hable mucho de Dios si usted no conozca a Dios. La Escritura lo dice, que para que usted no sea avergonzado tiene que haber creído en Él y entender qué es creer en Él. Pues la Escritura dice también, Romanos 10:11, todo el que en Él creyere no será avergonzado. Porque lo cual contiene también la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, el que en Él creyere no será avergonzado. ¿De quién está hablando una y otra vez? De Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Lo conoce usted? Porque si usted no lo conoce, tendrá una decepción final. Jesús dijo algo muy claro que todos debemos escuchar sus palabras. Creed en Dios, creed también en mí. Pero hay gente que cree en Jesús, pero no cree que Él es igual a Dios. Y eso le hace permanecer en condenación. Entonces, bien, Jesucristo les dijo, tengan cuidado. Hay un engañador que engaña a muchos. Apocalipsis 12:9 nos describe el lanzamiento del dragón y dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Atentos, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Este lanzamiento de Satanás, que ya no tiene acceso al trono de Dios como en el pasado tuvo, ya ocurrió. Y por eso este mundo está lleno de engaños. Por eso hay una religión para cada gusto y una iglesia para cada gusto, porque el enemigo está detrás de ese engaño. ¿Y cómo podemos combatir ese engaño? Solamente con la verdad. Pero Jesús nos dijo que Él es la verdad. Usted no podrá vencer el engaño externo si usted no tiene a Cristo, porque Él es la verdad. Y usted no podrá vencer el engaño de su propio corazón. Qué tremendo es esto, que la gente piensa que pueda vivir actuando según lo que su corazón le dicte. Y piensan que eso es lo correcto. Pasan por una situación y dicen, no, lo que yo siento es... Y piensan que eso que sienten, que eso que les sale del corazón es lo correcto. Todo lo contrario enseña la Biblia. La Biblia enseña todo lo contrario. Su corazón es engañoso. Jeremías 17:9. Y entonces, si nosotros entendemos esto, debemos tener temor, porque podemos. ¿Se ha preguntado usted, por lo menos, se lo ha preguntado, ¿seré yo uno de esos? De los cuales habla ahí la Biblia, que están engañados. Porque dice que engañarán a muchos. El apóstol Juan después hace unas aclaraciones y dice, muchos engañadores han salido por el mundo. Vean, estamos hablando del primer siglo. Y nosotros estamos viviendo 21 siglos después. Y en el primer siglo el apóstol Juan escribió, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Las ideas de anticristo que la gente tiene vienen de las películas, no de la palabra de Dios. Y tenemos que rechazar todas esas fantasías locas. Aquí nos dice claramente que tener un concepto equivocado de Jesús es seguir al anticristo.
Por eso usted tiene que entenderlo y preocuparse por indagar quién es Él, quién es el Hijo de Dios. Y perseverar en ello, porque el mismo apóstol escribió, segunda de Juan 1:9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Pero yo le pregunto a usted, vea que está diciendo aquí la Biblia, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. ¿Cómo va usted a perseverar en la doctrina de Cristo si ni siquiera conoce la doctrina de Cristo? Y la gente cree que puede ser cristiana sin conocer la doctrina de Cristo. Es indispensable para ser cristiano conocer la doctrina, la enseñanza de Cristo. Eso fue lo que Jesús dijo antes de ascender. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Y luego les dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Si usted no está interesado en aprender todas las cosas que Jesús nos mandó para vivir en ellas, no crea que usted es cristiano, porque eso es lo que está en el corazón del cristiano. Un deseo de agradar al Rey Libertador. ¿Cómo voy a traicionar a aquel que vino a libertarnos del yugo y de la maldición del pecado? Necesitamos conocer la verdad. No hay otra manera de vencer el engaño del error. Jesús les advierte, cuidado, vendrán muchos y engañarán a muchos. ¿Cómo? Entonces se vence el error con la verdad. Igual el mismo apóstol Juan en su primera carta, capítulo 5, versículo 20, leo para ustedes. Esta es la tarea de nosotros que decimos creer en Jesucristo, que decimos ser seguidores de Cristo. Conocer más al que es la verdad. Dice así la palabra de Dios. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Preguntas. ¿Está usted en el que es verdadero? ¿Ha conocido usted al Hijo de Dios, que es a la vez el verdadero Dios y la vida eterna? En esa porción de 2 Corintios 11 que leí, había un temor en el apóstol Pablo. Dice, me temo que como Satanás, como la serpiente engañó a Eva, a ustedes me los engañen también, porque es astuto el enemigo. Yo veo gente viviendo muy tranquilitos, muy confiados, y esa confianza es peligrosa. La única confianza que podemos tener está en Cristo y en la palabra de Dios. Pero hay personas que están confiando en sí mismos y piensan que son buena gente y que eso es suficiente. Yo pido a Dios, y pidamos nosotros juntos, tener esta actitud de los discípulos de Cristo, de decir, ¿qué va a pasar, Señor? ¿Qué va a pasar con nosotros? La advertencia es, esté alerta, porque engaños sobran. Hay miles de caminos para el infierno, y solo un camino hacia Dios, y ese camino es Jesucristo. Y el asunto es que usted o lo tiene o no lo tiene. Solo hay dos. Lo serio y lo peligroso es los que piensan que lo tienen y no lo tienen. Cuando hablamos de esta manera, hay gente que podían decir, qué raro, yo fui a esa iglesia y lo que salí fue lleno como de dudas. No es nuestra intención que usted se quede con las dudas. Más bien la duda le puede llevar a algo, a cerciorarse de cuál es su situación delante de Dios.
Porque la gente, eso es lo que pasa. ¿Por qué es que los engañadores tienen adeptos? ¿Por qué les dicen lo que quieren oír? Y esos falsos cristos nos rodean. Claro, ninguno viene así a decirlo, yo soy el Cristo, pero actúan como. Y hasta utilizan una palabra, no sé si algún día lo han pensado, que significa lo mismo. Algunos hablan del ungido. Bueno, ¿es eso el Cristo? Y piensan que porque alguien dice que es el ungido, no se puede ir contra él, ni contradecirle en nada, ni refutar lo que él dice. El único que no se puede refutar es nuestro Señor Jesús. Él es la verdad. Pero todos nosotros, los demás, todos nos equivocamos. Y todos estamos en riesgo de tropezar. Quisiera animarles que nosotros vengamos a la iglesia con este deseo. Yo quiero conocer la verdad. Y la verdad nos ha sido revelada en la palabra de Dios. Y no quiero ser engañado. La gente se entristece cuando son engañados porque le sacaron dinero. Y eso es muy triste, sí. Pero parece que el engaño espiritual no les importa tanto, sino lo que perdieron, las ofrendas que dieron, la plata que le sacaron en no sé cuál y cuál lugar. Lo siento mucho, pero hay algo más grave que ese dinero que usted perdió o que pueda haber perdido. Y es que pierda su alma. Porque hemos leído, el que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Usted necesita conocer la doctrina de Cristo para poder decir, estoy en el que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Crea en Él. Vamos a orar. Oh Señor Dios Todopoderoso, con temor y temblor hacemos esta oración suplicándote, bendito Dios, que la luz verdadera nos ilumine y que sean expulsadas las tinieblas, toda oscuridad de nuestro corazón. Hay escondrijos oscuros en nuestras almas a los que se necesita que llegue tu luz y que se pueda decir, como está escrito, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no han de prevalecer contra la luz verdadera de Dios. Bendice, mi Señor, a los que han escuchado. Líbranos del engaño que nos rodea, de las falsas religiones, de las falsas iglesias, de los falsos predicadores. Líbranos. Y también líbranos de nuestro propio corazón engañoso. Líbranos de nuestro orgullo. Líbranos de todo aquello que nos impide conocerte a ti a través de Jesucristo, tu Hijo. Oh, mi Dios, envía a tu Espíritu Santo ahora y sella las palabras de esta exposición en las almas para que veamos fruto y estemos entonces interesados en conocer no solo al respecto del fin del mundo, sino de cómo nosotros podemos ser útiles en tu reino. Gracias porque el Mesías vino, el único verdadero Cristo, tu Hijo, vino y regresará. Oh, mi Señor, que la iglesia entera pueda decir, como leemos en el Apocalipsis, sí, ven, Señor Jesús. Llévanos en paz, meditando, Señor, en nuestra condición espiritual, meditando en tus promesas. Oh, Señor, bendice a tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén.